Buen día, hermanos. Espero que me esté siguiendo ya con la lectura. El día de hoy nos toca el capítulo 34 de Ezequiel. Y vamos a estar hablando de un tema bastante difícil, bastante serio. Pero quisiera que vayamos a nuestra Biblia en 2 de Timoteo 2:15 para presentar el capítulo 34 de Ezequiel. Tiene muchas conexiones, tiene mucho que ver. Y vamos a estar hablando acerca de los pastores o de los ancianos o de los líderes. Esta palabra se usa para definir aquellos que dirigen un grupo o una nación o una iglesia. Así que vayamos ahí a 2 de Timoteo 2:15 y dice la palabra del Señor así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a ir agarrando este texto de 2 de Timoteo y vamos a ir fraccionándolos y tratando de ir explicándolos antes de entrar a Ezequiel 34. Te hago un breve resumen acerca de lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar a Timoteo en esta enseñanza. Aunque el hermano Timoteo era relativamente joven, el propósito del apóstol Pablo es aconsejar, adoctrinar a Timoteo como al resto de los pastores que van a dirigir la iglesia de Dios. Pero definamos qué es pastor. Eso es lo que vamos a estar mirando en nuestro estudio el día de hoy. El versículo que acabamos de leer, el apóstol da algunas directrices al joven pastor Timoteo. Y el texto comienza: procura con diligencia. Vamos a agarrar esa frase y vamos a ver qué significa esa frase. Procura con diligencia. Pudiéramos traducir esto como: prepárate, esfuérzate, investiga, invierte. Una de las traducciones que también vamos a encontrar en la Biblia es: haz todo lo posible, Timoteo. Haz todo lo posible. ¿Para qué? El texto sigue: presentarte a Dios aprobado. El consejo del apóstol Pablo es que Timoteo no agrade a la gente. No sea aprobado ni por la gente, ni por él. Y esto no es un trabajo sencillo, hermanos. Esto no es un trabajo que se hace a la ligera. No me voy a preparar para ser aprobado por ningún hermano. No me voy a preparar para ser agradado por ningún amigo, ni por mi esposa, ni por mis hijos. Incluso no lo voy a hacer para agradarme a mí mismo. Mi meta y la meta de cualquier líder es presentarse a Dios aprobado. Y el texto continúa: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermano, ¿usted ha conocido a un buen obrero? Alguien al que su jefe le diga: buen trabajo, hiciste bien las cosas. Les aseguro que el mal obrero no estará en los cuadros de empleado del mes. El buen obrero no se avergüenza de su trabajo. Esto debería de ser una motivación más para hacer un buen trabajo con diligencia, para ser aprobados por Dios. En Mateo 25:34, el buen obrero escuchará lo siguiente: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué interesante todo lo que podemos brevemente aprender acerca de lo que es un pastor o un líder. Y la pregunta que te hice hace rato, definamos qué es pastor. Eso es lo que vamos a estar mirando acerca de nuestra lección el día de hoy. Pero el texto de Timoteo termina: que usa bien la palabra. Los malos obreros no usan bien la palabra, la usan para sus propias ganancias. Engañan, estafan, pervierten, se apoderan del rebaño. Increíblemente usan mal la palabra de Dios. El libro que debería de dirigir por el buen camino a las personas, ellos la están usando para torcerlas, para sacar beneficio de la palabra de Dios. Pero los buenos obreros, hermanos, procuran presentarse a Dios aprobado. Usan bien la palabra, así como el mal obrero usa mal la palabra de Dios para torcerlas. El trabajo del buen obrero es trabajar, estudiar, prepararse,
hablar lo que es correcto de la Biblia, tener que saber transmitir el mensaje de Dios al oyente. En eso consiste brevemente lo que te he dicho, cuál es la tarea de un buen obrero. Vayamos ahí a Ezequiel 34. Y cuando lo tengas, pues vamos a comenzar ya con nuestro capítulo el día de hoy. Voy a estar leyendo y haciendo algunas pausas para que podamos ir aprendiendo juntos. Generalmente, cuando hablamos de un pastor contemporáneo, nos imaginamos una persona a cargo de un grupo de personas que se congregan en un lugar, pero el concepto del pastor en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, es para mostrarnos la actividad laboral de una persona. Además de eso, también se utiliza para hacer una analogía entre un pastor de ovejas y un líder civil o un gobernante. Pero también hay otro concepto. Un pastor de ovejas se relaciona con un líder espiritual, aquellos que cuidan y velan por el bienestar espiritual de una persona. Este concepto de pastor fue útil para que el apóstol Pedro se dirigiera a los ancianos, a los líderes espirituales y rogarle: apacentad la grey. La palabra grey que aparece ahí significa rebaño. Apacentad la grey de Dios. Algunas traducciones son un poco más didácticas. La traducción del lenguaje actual literalmente dice: cuiden a las personas que dejo a su cargo. Primera de Pedro 5:2. Pero esta idea del apóstol Pedro viene de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Juan 21:17 nos dice así: la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La idea de ser pastor de un grupo o de un rebaño no solamente es de cuidar ovejas. Por naturaleza, las ovejas necesitan de un pastor. Pero hay alguien más que nos amplía esta idea de pastor y que se le conoce como el pastor de pastores. El Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David conocía perfectamente el oficio del pastor, porque él era un pastor y él sabía que Dios fungía como un pastor perfecto. Y él se ve ante Jehová como una oveja que necesita las provisiones, el cuidado de un pastor, pero no de cualquier pastor. Él buscaba al mejor pastor y nos revela su nombre, Jehová el Señor. Vamos a estar mirando en el capítulo 34 las acusaciones que Jehová hará a los pastores, aquellos que debían de estar cuidando a las ovejas, aquellos que deberían de estar cuidando al redil, aquellos que deberían estar cuidando a las personas, tanto al gobierno, en lo civil como en lo espiritual también. Vayamos al versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová, el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Hermanos, Ezequiel es enviado a confrontar no solamente a las naciones, sino que ahora va directamente a la casa o al pueblo de Dios y se dirige y confronta a los líderes, a los pastores, tanto civiles como a los pastores espirituales, por el mal trabajo que ha desempeñado como líderes. Y la frase que aparece siempre que se habla de parte de Jehová es: así ha dicho Jehová el Señor. Esta frase es pronunciada con poder y con autoridad por parte de Ezequiel. Puedes mirar a las profecías que hemos estado leyendo a lo largo de Ezequiel y esta frase va a ser muy común en los capítulos. Además de eso, en el versículo 2 leímos: ay de los pastores de Israel. Cuando los ay aparecen en alguna profecía, es una mezcla entre lamento y compasión, entre castigo y tristeza. Si nosotros no advertimos con compasión el mensaje del Evangelio, al inconverso, al pecador, estaremos mostrando un mensaje con indiferencia. No nos entristece ver el camino final del impío, sino que si no se arrepiente. Hermanos, tenemos que
acompañar el mensaje con valentía, con convicción, con pasión por el perdido y mostrarles el amor, el mensaje de salvación. Además, en el versículo 2 vimos una pregunta: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Y era una pregunta retórica. Ellos estaban apacentando a sí mismos. Un pastor debe cuidar a las ovejas, pero la acusación está en esta pregunta. Es porque ellos estaban apacentando a ellos mismos. La acusación es de abandono, de menospreciar a las ovejas, y lo único que les interesa es su comodidad, su estabilidad, su alimentación, su bienestar, a lo contrario que un pastor común hacía. Un pastor de ovejas era buscar el bienestar de sus ovejas antes que sus propios bienestar. En Zacarías hay una lamentación, Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Y comienza también Ezequiel 34, versículo 3, una serie de acusaciones para los pastores. Versículo 3 dice: coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degollada. No apacentáis a las ovejas. Esto es una acusación bastante difícil. Ya vimos que la nación de Israel fue llevada cautiva ya por los asirios, los del reino sur, por los babilonios. Mientras tanto, el grupo que había quedado allá en Jerusalén, los que estaban dentro de la ciudad, los que decían: no pasará nada, aquí vamos a estar seguros, nuestras murallas, nuestras fortalezas van a cuidar de nosotros, estaban haciendo algo terrible. Coméis la grosura. El pecado no es por comer lo mejor de la oveja, el pecado es por descuidarlas y no apacentarlas, no darles de comer. Además de eso, la acusación en el versículo 3 también es: vestid de la lana. La lana sirvió para la vestimenta de los pastores. Además de eso, no apacentáis a las ovejas. No apacentarlas era no cuidar correctamente de las ovejas y no alimentarlas. Un principio que encontramos aquí era de retribución y contribución. Yo cuido a las ovejas como pastor y ellas en retribución me dan lo que ellas producen. No es malo que el pastor se gane el sustento con el rebaño, pero cuando es con la motivación incorrecta comenzamos a notar que algo no está bien. Descuido de las ovejas y el bienestar excesivo del pastor. Entonces, ¿el pastor no debe de vivir del rebaño? Es una pregunta que tengo ahí para considerar. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien, y esa palabra es clave, los que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, un buen líder, un buen pastor, un buen anciano que gobierna bien, pero no va a enseñar lo que él quiera, lo que él se le antoje. Dice ahí: los que predican y enseñan. El pasaje de Timoteo termina: pues la escritura dice: no pondráis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su trabajo. Había un principio en la ley de Dios. Cuando se araba la tierra o cuando se cosechaba la tierra, se levantaba la cosecha, el buey no tenía que llevar nada en la boca, así como el obrero trabajaba y era digno de recibir la cosecha de la tierra, también el buey tenía el derecho de comer de lo que la tierra producía. Este es un principio. Además, el versículo de Timoteo 5:18 dice: digno es el obrero de su trabajo. Todos, hermanos, trabajamos por algo, por necesidad, trabajamos porque necesitamos, y es justo que cuando al final de la semana o de la quincena o del día nosotros recibamos el pago por lo que ya trabajamos. Pero vamos a encontrar también 3 principios que debemos aprender de Timoteo 5, 17 y 18. Gobiernan bien. No es gobernar bien no es someter a las personas a mi autoridad. Tampoco es ocupar el cargo para mi propio beneficio. Tampoco es manipular con frases y filosofías que agraden el oído del oyente.
tampoco es exigir nada, ni dinero, ni nada. La pregunta que surge aquí entonces, ¿qué es gobernar bien? Gobernar bien es servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir, dirigir, hacer misericordia. Pero el que hace misericordia lo tiene que hacer con alegría, Romanos 12:8. Además de eso, otro principio que encontramos en Timoteo, 1 Timoteo 5, 17 y 18, predican y enseñan. Pero antes de esa frase aparece la palabra trabajar. Todo líder, anciano, diácono que predica y enseña se considera trabajo. 2 Timoteo 2, 1 y 2. El apóstol Pablo da consejos, da directrices a Timoteo y le dice: tú, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la característica principal aquí vemos de que sean hombres idóneos, pero no solamente eso, sino que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Pero qué van a enseñar? El versículo que acabamos de leer de 2 Timoteo, el capítulo 2, del 1 y 2, dice que es en Cristo Jesús, la gracia que es en Cristo Jesús. Hemos sido llamados para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, de luz admirable. Hemos sido llamados para enseñarle a la gente, seguir el ejemplo, imitar aquel que es el blanco perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. Y el punto número 3 que aprendemos de 1 Timoteo 5, 17 y 18, digno es el obrero de su salario. Ese principio lo entendemos todo. Todo aquel que trabaja dignamente, decentemente, tiene derecho a recibir pago por su trabajo. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vayamos al versículo 4 de Ezequiel 34. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la peniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis engordado de ella con dureza y con violencia. Vamos a leer el 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. En el rebaño habían ovejas débiles, habían ovejas enfermas, habían ovejas fracturadas, ovejas descarriadas, ovejas perdidas, otras errantes por falta de pastor, otras son comidas, presa fácil para el depredador. Además se han dispersado. Y esta es una terrible acusación contra los pastores, contra estos líderes quienes deberían de estar protegiendo y cuidando. Se estaban alimentando de ellas, le estaban quitando la lana, lo mejor de la oveja la mataban para sus banquetes. Se enseñoreaban, dice el versículo 4, con dureza y violencia. Pero el colmo de las acusaciones, habían dejado que las ovejas se dispersaran, haciéndose presa fácil para el depredador. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hermanos, aquí podemos encontrar uno de los principios más fundamentales del pastor y las ovejas, del pastor y su grey, del pastor y su rebaño, del pastor y la iglesia. Si este principio se aplicara de cuidar bien de las ovejas, de alimentarlas correctamente, de ir por aquellas que se han extraviado, sería algo hermoso. Pero también tenemos que recalcar algo, que muchas veces hay ovejas, como leímos aquí, que son también ovejas que buscarán escapar del rebaño, buscarán no estar ahí, estarán causando siempre problemas. Por eso más adelante el Señor va a decir que va a juzgar entre oveja y oveja.
Y este es un problema que vemos en las iglesias, porque muchas veces acusamos al pastor como quien debería de hacer todo este trabajo, porque ahí lo dice. Y hermanos, si tenemos que reconocer algo, cuando vamos a definir la palabra pastor, que se define como líder, las ovejas miran al pastor literalmente como un líder. Pero hermano, quiero hacerte un acercamiento más de esta palabra. Cada líder se convierte en un pastor. Cada líder se convierte en un pastor. Si tú eres esposo, te has convertido en el pastor de tu casa. Si tú eres una madre soltera, te has convertido en el líder de tu casa. Si tú eres una persona soltera, te has convertido en tu propio líder y debes de procurar alimentarte bien, de sanarte bien, de buscar a Dios. Tenemos a ese pastor que nos dirige como iglesia, de donde Dios ha puesto ahí el llamado para pastorear a los demás. Él simplemente comparte lo que está aprendiendo de Dios acerca de la Biblia y lo está compartiendo con nosotros. Nuestro trabajo es comer de lo que Él nos está dando. Pero tenemos mucha comida en la palabra de Dios que muchas veces la cerramos, ignoramos y mejor erramos porque no queremos pasar tiempo leyendo. Hermanos, apartados del buen pastor, nada podemos hacer. Nos quedamos sin protección, sin sustento. Por eso cuando leemos el Salmo 23:4, el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, Él, Jesucristo, es el pastor de pastores. En Juan 10:11 dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Increíble, increíble porque vimos a ese buen pastor tomar nuestro lugar para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos llamados al arrepentimiento. Él dio su vida por el rescate de aquellos que van a aceptar el glorioso evangelio del Señor y se consideran ovejas de Él. Versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hermanos, nadie se preocupó por estas ovejas. Sus líderes se mostraron indiferentes, no les interesó en lo absoluto la suerte de estas ovejas. Nadie se mostró preocupado, nadie hizo algo para mostrar un poquito de compasión, y ni por lo menos orar por aquellas ovejas. Nadie hizo nada. Cuando Jesús inicia su ministerio, relata Mateo 10, 35 y 36, y recorría Jesús todas las ciudades y todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Pueden notar el corazón pastoral de Jesús. Tener compasión es parte del liderazgo del pastor. ¿Eres un líder sin compasión? Aprendamos este principio del Maestro. Él tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas. Él las miró como ovejas que no tienen pastor. Y no es que no tuvieran pastor. Dice como ovejas que no tienen pastor. Sí tenían pastor, las habían descuidado, se habían olvidado, únicamente vivían para satisfacer sus propios beneficios. Usted podrá decir, ese capítulo le habla al pastor, al líder de la alabanza, al diácono, al que limpia, a la hermana. Hermano, si tú eres una persona que ha nacido del Espíritu Santo de Dios, también es para ti. Proverbios 26:6. Instruye al niño en su camino. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Segunda de Timoteo 3:14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe de Timoteo en Jesucristo fue producto de lo que su abuela Loida y su madre Eunice le enseñaron. 2 de Timoteo 1:5. Hasta aquí, hermanos, quedaré con mi estudio el día de hoy
Voy a dar algunas notas para recordar. Mi estudio el día de hoy se basó en el versículo 1 al 6. El Señor más adelante va a dar el ejemplo de cómo se debe de pastorear, cómo se debe de cuidar, cómo se debe uno de preocupar por la iglesia y cómo el Señor también hará esa diferencia entre oveja y oveja. Algunas notas para recordar: las ovejas o las personas no son nuestras, son de Dios. Ezequiel 18:4 dice: todas les pertenecen a Dios. He aquí que todas las almas son mías. Al líder, al jefe de familia, al líder de la iglesia, al líder de un gobierno, Dios demandará de nosotros todo lo que haya puesto en nuestras manos: material, espiritual, hijos, cónyuges. Fortalezcamos al débil, busquemos al perdido. Nosotros fuimos de esas ovejas descarriadas. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y obispo de vuestras almas. Llegamos fácil el trabajo al pastor, hermanos, aquel que nos dirige, aquel que da su tiempo, aquel que se prepara para estudiar la palabra del Señor, aquel que con enfermedad muchas veces se presenta, aquel que está orando por ti. Dice Hebreos 3:17: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Tenemos mucho que estudiar en el capítulo 34, tiene 31 versículos, y a partir de aquí el Señor va a hacer un contraste con los buenos pastores, con el pastor de pastores y con los malos pastores. Así que hay mucho que aprender. Si tienes más comentarios acerca de este capítulo, pues mandas tus preguntas en la caja de comentarios por el grupo que hemos estado haciendo y aprendamos juntos qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo podemos aplicar lo que Dios nos está enseñando. Bendiciones, hermano.